¿Por qué el Salmo 14:1 llama necios a quienes dicen que no hay Dios, y qué evidencia respalda esta afirmación? El Salmo 14 comienza con una frase fuerte, casi provocadora. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. A primera vista, parece una declaración tajante y hasta ofensiva. Pero si nos detenemos a mirar más a fondo, descubrimos que detrás de esas palabras hay una profunda reflexión sobre el corazón humano, la moral, la sabiduría y la realidad de Dios. Este versículo no pretende burlarse del incrédulo, sino diagnosticar una actitud interior del ser humano, la de vivir como si Dios no existiera. 1. El significado bíblico de necio. En el idioma hebreo original, la palabra usada para necio es naval. Este término no describe a alguien con poca inteligencia, sino a una persona insensata moral y espiritualmente, alguien que rechaza a Dios en su conducta, aunque tal vez no lo niegue con sus palabras. Un comentarista bíblico explica. El término, necio, en el contexto bíblico no se refiere a la falta de inteligencia, sino a una deficiencia moral y a un rechazo de la sabiduría divina. En otras palabras, el necio del Salmo 14 no es simplemente quien no cree intelectualmente en Dios, sino quien decide vivir como si Dios no tuviera autoridad ni relevancia. Por eso el texto dice el necio en su corazón, no en su mente o en su boca, sino en su corazón. La negación de Dios aquí no es tanto una postura racional como una decisión del alma, una manera de vivir sin rendir cuentas. Otro comentario bíblico lo expresa así, en traducción libre. El problema del necio está en su corazón. Es capaz de comprender las cosas de Dios, pero no posee un verdadero temor ni reverencia hacia Él. Bible Tools. Es decir, el necio no es incapaz de entender a Dios, sino que se rehúsa a rendirse ante Él. No carece de entendimiento, sino de humildad. El sabio, en cambio, reconoce su dependencia de Dios, busca su guía, y por eso camina en sabiduría. El necio vive como si no hubiera un creador, un propósito o un juicio final. 2. La relación entre negar a Dios y la corrupción moral. El Salmo continúa. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aquí el salmista establece una relación directa entre la negación de Dios y la decadencia moral. Cuando el ser humano deja de reconocer a Dios, pierde su punto de referencia moral. Si no hay un creador que define el bien y el mal, entonces cada persona se convierte en su propio juez, y lo correcto depende de la conveniencia o el deseo. Sin un Dios que gobierne, la moral se relativiza, y lo que queda es la corrupción del corazón. El texto no dice que todos los que dudan sean malvados en cada acto, sino que vivir sin Dios como centro conduce inevitablemente a la deformación del alma. El necio vive como si fuera su propio Dios, y ese camino termina en egoísmo, injusticia y vacío. Esta verdad se repite a lo largo de la Escritura. Cuando el ser humano se aleja de Dios, se desordena su interior, se distorsiona su visión del bien y del mal, y el amor se enfría. Por eso, la negación de Dios no es una simple opinión. Es una forma de vida que rompe el orden moral y espiritual. 3. La evidencia que respalda la afirmación del salmista. El salmista no hace un argumento filosófico formal, ni presenta pruebas científicas. Su evidencia es existencial y moral. Basta mirar la realidad humana. Hay 3 tipos de evidencia que este salmo, y la Biblia en general, ofrecen para sostener esta afirmación. Primero, la evidencia de la conciencia y la revelación natural. En el versículo 2, el salmo dice: Jehová mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguno entendido, que busque a Dios. Esta imagen sugiere que Dios se revela y observa. El ser humano, dotado de razón y conciencia, puede percibir que existe un creador. Esa conciencia moral, la voz interior que distingue el bien del mal, es una huella divina. El apóstol Pablo lo expresará siglos después. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Negar a Dios, entonces, no es falta de prueba, sino rechazo de lo evidente.
La creación misma, la conciencia humana, la experiencia del bien y del amor son señales visibles del Creador. Segundo, la evidencia de la corrupción humana. El salmista observa, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno. Él ve que cuando el hombre vive sin Dios, el mal se multiplica. Esto no significa que todos los que dudan sean malvados, sino que una sociedad sin Dios tiende a perder sus valores fundamentales. La historia humana lo confirma. Cuando las culturas reemplazan la reverencia a Dios por la autosuficiencia, terminan cayendo en injusticia, violencia o vacío espiritual. Un antiguo comentario bíblico dice: el necio habla y actúa contra la luz más clara, contra su propio entendimiento y convicciones. En verdad, nadie dirá, no hay Dios, hasta que su corazón se endurezca tanto en el pecado que le convenga pensar que no hay nadie que le pida cuentas. Comentario clásico sobre el Salmo 14. Esta observación es profunda. Quien niega a Dios muchas veces lo hace no porque no pueda creer, sino porque no quiere creer. Aceptar a Dios implica aceptar también su autoridad, su juicio y su verdad. La necedad, entonces, no es simple duda, es resistencia moral. Es preferir vivir sin límites, sin corrección, sin rendición. Tercero, la evidencia de la justicia divina. En el mismo Salmo se muestra que Dios ve y juzga. Jehová mira desde los cielos. Y más adelante, Dios está con la generación de los justos. Esto significa que la existencia del mal y la injusticia no prueban la ausencia de Dios, sino precisamente la necesidad de su presencia. El hecho de que haya juicio y justicia moral en el mundo, que el bien y el mal existan como categorías universales, ya es evidencia de un legislador moral. Negar a Dios implica negar también la base de la justicia, y eso es contradictorio con la realidad humana, donde todos sentimos que el mal debe ser castigado y el bien recompensado. Por tanto, el Salmo afirma que la misma estructura moral de la vida da testimonio de Dios. El necio niega a Dios con los labios, pero en su conciencia, sin saberlo, lo confirma cada vez que distingue entre lo justo y lo injusto. 4. La necedad no es ignorancia, es rebelión del corazón. Volviendo al comentario anterior. El problema del necio está en su corazón. Puede comprender las cosas de Dios, pero no tiene un verdadero temor ni reverencia por él. Esto revela que la raíz de la necedad no está en la mente, sino en la voluntad. El corazón del necio no quiere someterse. Quiere ser su propio juez. Por eso el salmista dice que el necio lo dice en su corazón. No necesariamente lo proclama en voz alta. Simplemente vive como si Dios no existiera. Hoy, muchos pueden afirmar creer en Dios, pero vivir como si Él no contara. Esa también es una forma de necedad espiritual, confesar a Dios con los labios, pero negarlo con los hechos. El sabio no es quien tiene todas las respuestas, sino quien reconoce su dependencia. El sabio se humilla, busca la verdad, y deja que Dios dirija su vida. 5. Lectura teológica, del diagnóstico al Evangelio. El Salmo 14 no termina en desesperanza. Después de mostrar la corrupción del hombre, el texto apunta a la esperanza del justo. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará Israel. Este verso final anuncia la redención. La sabiduría verdadera no nace del orgullo humano, sino del reconocimiento de la necesidad de salvación. El Nuevo Testamento retoma este mismo salmo en Romanos 3:10 al 12, cuando Pablo cita: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y añade la solución: la justicia no viene del hombre, sino por la fe en Cristo Jesús. Así, el Salmo 14 se convierte en un eco del Evangelio. El ser humano por sí mismo es necio y corrupto. Pero Dios ofrece sabiduría, redención y vida nueva. 6. Aplicaciones para nosotros hoy. Primero, revisar el corazón. No basta con creer intelectualmente. Debemos preguntarnos, ¿vivo cada día como si Dios fuera real? ¿O mi fe se apaga en la práctica diaria? Segundo, cuidar la conciencia moral.
Vivir sin Dios endurece el corazón. Pero quien busca a Dios, conserva sensibilidad espiritual, discernimiento y paz interior. Tercero. Dar testimonio de sabiduría. En un mundo que relativiza la verdad, la vida de fe se convierte en testimonio. No necesitamos imponer a Dios, sino reflejarlo con integridad, humildad y amor. Cuarto. Encontrar esperanza en la justicia divina. Aunque el mal parezca triunfar, Dios sigue mirando desde los cielos. Él ve, conoce y finalmente restaurará la justicia. Para concluir podemos decir que el mensaje central del Salmo 14 es claro. La verdadera sabiduría comienza cuando el corazón reconoce a Dios. El necio no es el que duda sinceramente, sino el que se cierra a la verdad. La duda puede llevar al conocimiento, pero la arrogancia del corazón ciega el alma. Negar a Dios es negar la fuente de la vida, del bien y del sentido. Y vivir sin Dios es, en última instancia, vivir sin propósito. Por eso, cuando el salmista llama necio al que dice no hay Dios, no está insultando, sino advirtiendo con compasión. No sigas ese camino, sin Dios, todo se oscurece. La evidencia de Dios no está solo en los argumentos, sino en el corazón que busca, en la conciencia que distingue el bien, en el orden del universo y en el amor que transforma. La sabiduría consiste en abrir los ojos del alma y decir con humildad: sí, hay un Dios, y en Él está mi vida, mi justicia y mi esperanza.